Llegó el fin del Partido Conservador. Un expresidente de esta colectividad está bastante asustado porque muchos miembros de dicha organización ahora van a apoyar a Iván Cepeda Castro. Inicia el desangre de estos miembros de la extrema derecha que sus mismos partidarios, como lo es el conservador, empiezan a decirle chao con adiós a Paloma Valencia y a Abelardo del Esprilla. Omar Yepes Alzate lo deja bastante claro. Este hombre fue uno de los presidentes de dicha colectividad que ha estado antes de Nadia Blel, del señor Efraín Cepeda y todos estos turbios presidentes que no representan para nada los valores que dicen tener en su misión y en su visión. Pero antes de irnos con ello, nos vamos con una vergüenza nacional, ahora nuevamente protagonizada por Julito Sánchez Cristo. Y vamos a empezar a ver cómo se les cae las trampas, los planes, las estrategias contra el presidente de la República, Gustavo Petro. 4 periodistas del New York Times acaban de revelar una información muy complicada. Aunque está en una fase inicial de investigación, se trataría de un tema criminal relacionado con narcotráfico, en donde aparece el nombre del presidente de Colombia. Estos hechos comienzan a crear una serie de especulaciones de cuál es el alcance de esos cargos criminales, posibles cargos criminales, en la fase de la investigación. Por eso es muy importante que el Departamento de Justicia expida una comunicación alertando sobre el alcance, el contenido y lo que se ha podido establecer de esta primicia del New York Times. Este era el espectáculo que vendía Julio Sánchez Cristo, que van a capturar a Petro, que esto, que aquello y lo demás. Pero no se imagino que vean, Julio Sánchez Cristo se retracta, como lo estamos viendo en las imágenes, por información falsa sobre Petro. Tremenda vergüenza. Por eso cada vez más los medios de comunicación pierden credibilidad, pierden muchísima credibilidad. Y vean esto. Hace unos días el New York Times publicó una noticia que recogió el mundo entero. Naturalmente en Colombia tuvo mucha repercusión por parte de los medios que seguimos a uno de los mejores periódicos del mundo. El titular decía que el presidente Petro está investigado y estaría involucrado en su fase inicial en 2 investigaciones en 2 cortes en Nueva York, y aparece la palabra narcotráfico. Ahora la noticia del New York Times es que no fue así, porque el propio presidente tiene una información de Washington, no sabemos de qué fuente, donde le confirman que contra él no existe ninguna investigación. Independientemente que sea el New York Times, lo correcto es rectificar y aclarar la noticia que en su momento dimos, citando como fuente el prestigioso periódico. Rectificar y aclarar hace parte del oficio. La decadencia. Recordemos el espectáculo que esta gente había armado, culpando a Petro, diciendo incluso que era parte de la mafia, que había que extraditarlo, que había que llevárselo hacia los Estados Unidos. Estos son los, entre comillas, periodistas que tenemos en el país. Para verdad es el tiempo, y aquí termina ganando nuevamente el presidente de la República, Gustavo Petro. Y bueno, aquí es donde empieza el fin de este partido conservador. Miren, Omar Yepes Alzate, él empezaba a decir que se rumora que congresistas de diferentes partidos, entre ellos algunos conservadores, podrían acompañar a Iván Cepeda en su aspiración presidencial.
Si tal sucediera en el campo conservador, deberían ser expulsados del partido y demandadas sus credenciales para pérdida de investidura. Menos congresista, pero más autenticidad doctrinaria y respeto a la tradición e historia de la colectividad. No, señores, los intereses los manejan ustedes mismos, los manejan toda la extrema derecha, que quieren tener a los militantes de estos partidos totalmente humillados a los propios intereses de, en este caso, el uribismo, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella. Lo decía Alfredo Mondragón y bastante claro. Se desbarata el Partido Conservador. O sea que empieza a llegar el fin. Y si nos damos cuenta, en la realidad, simplemente hay dos vertientes políticas en Colombia. Nos estamos pareciendo cada vez más a lo que sucede en Estados Unidos. Derecha e izquierda, pacto histórico y centro democrático. De resto, pare de contar. Los verdes se fueron con Paloma. Conservador, ellos ya están totalmente acabados y vemos muchos que ya se están yendo con Iván Cepeda. Liberales se fueron con Paloma. Hay una disputa claramente, izquierda y derecha. Y es así como ya empezamos a ver el fin de estos partidos tradicionales. Ya la gente no les come cuento. Son politiqueros que utilizan miles y miles de millones para llegar al Congreso de la República. Utilizan tanto billete, que ellos mismos se han desgastado y que nos damos cuenta en la última elección al Congreso de la República, el pasado 8 de marzo, no les ha alcanzado para seguir eligiendo la misma cantidad de congresistas que estaban acostumbrados a hacer, porque el pueblo colombiano ha despertado y no les traga entero. Decía, sus rancios dirigentes acusan a Gustavo Petro de autoritario, pero nada más autoritario que conservar la tradición de partidos al servicio de la oligarquía. Si un sector de congresistas conservadores desean respaldar la continuación de la propuesta progresista en Colombia, deben ser bienvenidos, decía Alfredo Mondragón. Igualmente, nuestra amiga Miss Poirot también lo dejaba algo claro. Este viejo cacreco que creía que Caldas le pertenecía y desangró el departamento por años cuando fue el jefe máximo del conservatismo, no se ha dado cuenta que este país cambió y que su forma de hacer política es absolutamente retrógrada. El que debería impedido para que participe en política debería ser él. Y aquí nos damos cuenta. Vean esto. Todo el mundo ya empieza a reconocer que no hay nada que hacer. Colombiano, si llegare a ganar Iván Cepeda, la presidencia se acaba de joder el país. Óiganlo bien, se jode el país, se derrumba. Hágame el bendito favor. Y vean, ese es el suegrecito de Pipe Córdoba. Las irregularidades luego de la compra de una mansión en Pereira del controlador Felipe Córdoba y su esposa Marcela Yepes, la hija de Omar Yepes Alzate. Pipe Córdoba renunció a su candidatura en el Partido Conservador. Y ahí veíamos las actuaciones de estos filipichines. Y cerraba este hombre, el presidente Petro. ¿Cuándo dejará de joder por las redes y gobernará? Por fin, en los meses que le quedan. Dios mío, Dios mío, están dando son patadas de ahogado porque saben, porque reconocen que ya no tienen nada que hacer. Dios mío, vean eso, vean eso. Mientras tanto, vamos a ver un espectáculo, una estrategia que queda al descubierto de las acciones y actuaciones, en este caso, de Paloma Valencia. Y miren ellos cómo tratan de ganar adeptos y debemos prestarle atención. Paloma presidenta, ojo, Paloma presidenta en las vallas de Bogotá. Paloma presidente en las vallas del eje cafetero. Hasta en la publicidad se ve el malabarismo ideológico con el que Uribe busca ganar las elecciones. En las primeras le hablan al votante moderado de centro que ve con buenos ojos la inclusión y los derechos de las mujeres. Con la segunda intentan fidelizar y no espantar al votante de derecha, que es más reacio al lenguaje inclusive y suele ser más machista.
está por verse qué tanto le funcionará esa estrategia de atrápalo todo a Uribe, que es quien mueve los hilos de la fórmula Paloma Valencia Oviedo. Y es tan la vaina tan mal que vean cómo una microbióloga e influencer, Isabel Sánchez, exige que la campaña política no estigmatice ni ponga en riesgo a comunidades indígenas y campesinas del pueblo de Totoró en el Cauca, en el departamento del Cauca. Tierra, mire, Jorge, mire para allá para que le muestre a la ciudadanía. Sí. ¿Ven esa que hay ahí? Sí. Esa es la salida a Totoró. Ahí todos los días sale el ELN o las FARC. O sea, Aquí, ¿a cuánto estamos de Popayán, Jorge? Par de kilómetros nada más. Bueno, ahí le cuento, ahí sale. Y ahí vienen y secuestran y asesinan a la gente. Y aquí no hay gobierno que le importe lo que le pasa al Cauca. No más. ¿Ustedes escucharon esto? Señora Paloma Valencia, para hablar del Cauca hay que conocerlo, no solamente usarlo para cosas de campaña. Usted dice que en el crucero matan todos los días. ¿Usted qué hace ahí parada entonces? Se nota que usted ni su equipo, Jorge, saben ni siquiera dónde están parados. Información cortica, del crucero a Totoró hay 24 kilómetros y en carro son aproximadamente 45 minutos. Deje de usar mi pueblo para vender miedo que no existe. Señora, usted solamente viene a Popayán el último día de campaña. Nosotros aquí vivimos y tenemos a nuestras familias. Soy orgullosamente indígena y como yo, hay cientos de profesores, científicos y hasta becados en el extranjero. Infórmese, no somos peligro, somos potencia educativa. En Totoró podemos salir tranquilos o a la madrugada de donde sea y no nos va a pasar nada. No nos estigmatice para ganar votos. Totoró es un lugar de gente digna, de gente respetada y de jóvenes profesionales. Mientras usted vende una guerra que solo puede ver desde su ventana, nosotros estamos construyendo un país desde el conocimiento y el orgullo de nuestras raíces. Así que la próxima vez que usted pueda mencionar nuestro nombre en su boca, hágalo con altura y con respeto. O si no, mejor quédese callado. Ay. Esto se pone cada vez más interesante, porque despluman a la paloma y despluman al mismo gatito de Temu. Tan es así que van esto es chévere. ¿Qué me trajiste? Cuéntame. Bueno, esto es una ancheta de El Granjero. El Granjero es una empresa que apoya a los campesinos que están asociados. Esta ancheta tiene amasijos artesanales, tiene pan de sagú, que es el producto o la harina más auténtica de la provincia de Oriente de Cundinamarca. Qué bien. Estamos muy agradecidos porque el señor presidente pues cree en el campo, quiere apoyar a las asociaciones productivas. Ahí estaba. Dejaron totalmente descuadrado a Abelardo del Espriella. Y la misma derecha, miren, lo da a conocer. Tigre sin rayas, crisis de una campaña desdibujada. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Tigre sin rayas, la crisis de una campaña desdibujada. La comunicación política en la campaña del abogado Abelardo luce bastante nerviosa. Pero más que un asunto emocional, lo que se ve es un problema de desalineación estratégica entre posicionamiento, narrativa y lectura del entorno. Cuando una campaña pierde coherencia entre lo que es, lo que dice y cómo actúa, el resultado no es solo ansiedad, es pérdida de eje comunicacional. Un ateo que ahora es creyente. Yo en todo caso no puedo jurar por Dios porque ya me imagino que sabes que soy ateo. Sí. ¿Agnóstico o ateo? No, ateo. Un matador de gatos que es un hombre íntegro. Mira lo que hacía con los gatos. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Tan querido Abelardo. Un defensor de un criminal y ladrón de la dictadura de Maduro como Alex Saab, que ahora se presenta como ético. Cuando tú tienes una relación de abogado-cliente, el cliente te toma cariño y tú llegas a tomarle cariño al cliente. Y si es un tipo de buenos tratos más. Alex varias veces, por agradarme, me dijo, oye, estamos en Venezuela comprando no sé cuántos millones en muebles, ¿por qué no te metes en ese negocio? Un defensor de megaestafadores
como el creador de la pirámide de DMG, David Murcia, que ahora es impoluto. DMG no es una pirámide. La intervención que hoy se ha dado a todas luces es inconstitucional. Y un largo etcétera, para no decir más. Lo curioso es que el bajonazo que viene sufriendo en las encuestas era un asunto predecible desde que varias de estas mediciones señalaron que este candidato de origen costeño perdía frente al otro candidato de la izquierda, Iván Cepeda, en la primera y segunda vuelta electoral. En términos de estrategia, eso anticipaba un techo electoral bajo y una dificultad estructural para ampliar su coalición más allá de su base natural. Tal vez los asesores del autodenominado Tigre vislumbraron lo que venía antes de las consultas y por eso se opusieron a la gran consulta por Colombia, a la que entró la candidata Paloma Valencia, y el abogado recibió gustosísimo el apoyo de los apresurados partidos que se le unieron. Sin embargo, esa decisión, aunque racional, en lo táctico terminó debilitando su legitimidad competitiva, pero Paloma Valencia sorprendió y literalmente trazó varias rayas de ventaja al llamado Tigre. Paloma alzó vuelo en las encuestas y nervioso el Tigre cambió su comunicación política. Esta vez le subió el volumen al perfil de que era un outsider y criticó con desprecio a los partidos que huían despavorido de su guarida, generando una disonancia evidente entre su discurso y sus apoyos reales. La verdad es que, de acuerdo a las encuestas que lo muestran como un perdedor ante Iván Cepeda en la primera y segunda vuelta, es que Abelardo es el candidato preferido de Petro y de la izquierda. No por afinidad, por supuesto, sino por conveniencia estratégica. Es el rival que maximiza la probabilidad de victoria y continuismo del progresismo que hoy gobierna el país. Cuanto más nervios parece haber en el cubil del Tigre, más campaña sucia parece levantarse contra la de la candidata presidencial Paloma Valencia. La última mentira de bodegas adversas a Paloma dicen falsamente que recibió la adhesión de Roy Barrera. Este tipo de escalamiento negativo suele aparecer cuando una campaña pierde control del relato y recurre a mecanismos indirectos de desgaste. Los equipos de candidatos habituados a campañas sucias son los únicos que creen que no es evidente de dónde vienen los ataques de esta naturaleza. Hace poco, The Guardian reveló que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, envió un correo instando a funcionarios del gobierno de Trump en Medio Oriente a usar sus redes para contrarrestar en medio de la guerra contra Irán mensajes antiestadounidenses. Un secretario en evidencia del uso de sus propias bodegas. Señores de las campañas políticas, en tiempos del algoritmo del odio y de la traza. Ahí está. Cómo queda al descubierto todas las actuaciones del mismo Abelardo del Espriella y cómo se están dando bastante duro contra Paloma Valencia. Esto es una información muy valiosa que los invito a todos ustedes a que por favor dejen su like, su comentario y vamos a difundir este video. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.